ustedes. Agradecemos su presencia porque se van a realizar una serie de actividades alrededor de la figura de don Alfredo R. Plasencia. En la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística tenemos por costumbre, en todo acto de carácter académico, seguir una orden del día. En estos momentos le voy a ceder el uso de la voz al secretario de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística con la finalidad de que conozcan ustedes el contenido de esta solemne sesión académica. Adelante, señor secretario. Con su venia, señor presidente, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, agradece muy cumplidamente la hospitalidad y generosidad del licenciado Jorge Octavio Martínez Reynoso, presidente municipal del Ayuntamiento de Jalisco-Titlán, así como a todo su cuerpo de inicio, por la amable invitación que hizo esta casa para participar en esta magna celebración en la que se destaca la figura de don Alfredo R. Plasencia como un personaje no solamente de esta tierra, sino de México y de toda la universalidad del pensamiento cultural y científico en lo largo de la historia. Me voy a permitir dar lectura al orden del día a la que se somete este primer coloquio Alfredo R. Plasencia. Es apertura de la sesión, presentación del presidio, presentación de los conferencistas, participación de los conferencistas, entrega de reconocimientos y clausura de la sesión. Preside o forman parte de esta mesa el licenciado Jorge Octavio Martínez Reynoso, presidente municipal de Jalisco. El licenciado José Borromeo Ponce Rodríguez, vicepresidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Nos acompaña el doctor Silviano Hernández González, consocio y conferencista. El licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, consocio y conferencista. La doctora Cristina Ruiz de Hernández, consocia y participante. Y el de la voz, Eduardo Velasco Briceño, secretario general de esta institución. Me voy a permitir la lectura a un extracto curricular de nuestros dos primeros participantes y conferencistas, del doctor Silviano Hernández González y de la doctora Cristina Ruiz de Hernández. El doctor Silviano Hernández González es originario de Tepatitlán, es doctor en educación por la Universidad de Houston, tiene maestría en biología de la reproducción, reprobiol, en Buenos Aires, Argentina, oftalmopediatría en el Hospital Infantil de México. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Como investigador científico ha publicado las características del óvulo de recién nacido normal, la cristalización de los fluidos orgánicos en la gata y the vital role of the submaxillary gland in the newborn man. Es director emérito de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, director emérito de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, primer director del Museo de Periodismo y las Artes Gráficas. Él es artista plástico, discípulo de Jorge Martínez y del grabador Antonio Trejo en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Es catedrático de Historia y Filosofía de la Medicina, Oftalmología, Embriología, Psicología de la Comunicación y Publicidad. Es autor de una crítica cinematográfica diaria durante 5 años. Ha publicado 78 artículos y ensayos en diferentes suplementos culturales. Es autor de más de 53 libros publicados y 4 impresos. Es conferencista de cursos de información sobre Guadalajara, miembro fundador de la tertulia literaria Mariano Zuela, de la Sociedad Jalisciense de Filosofía, Asociación Mexicana para el Fomento del Arte Religioso. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina, presidente emérito del Centro de Estudios Fray Antonio Ataya. Es fundador y presidente de la Academia de Estudios Salteños, socio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, socio fundador de medios y proyectos de innovación y de la Sociedad de Conocimiento. Ha tenido diversas distinciones, entre las que se destacan mención honorífica por tesis excepcional
y becario de la Fundación Ford 1966-1968. La doctora Cristina Ruiz Hernández tiene estudios de doctorado en educación. En la maestría en educación es licenciada en lengua y literatura hispánicas, es enfermera titulada, profesora en materias humanísticas en primaria, educación media, profesional, educación continuada. Tiene programas de intercambio universitario, es socia activa nominal de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, socia fundadora y expresidenta de la Sociedad Mexicana para el Fomento del Arte Religioso, AMPAR, promotora cultural, Festival Cultural de Fiestas de Octubre desde 1992, es conferencista en diversos temas, destacándose en historia, geografía, literatura y arte, conferencista en cursos sobre información de Guadalajara, directora y colaboradora de la revista Letras, presidenta fundadora de la tertulia literaria Mariano Azuela, presidenta fundadora del Colegio de Enfermeras de Jalisco Bernardino Álvarez, Asociación Civil, prosecretaria y tesorera de la Federación de Profesionistas del Estado de Jalisco del 1980 a 82. Tiene diversas publicaciones, entre las que se destacan ¿Por qué eres así?, es novelería, México en preguntas y respuestas, Presencia femenina en la independencia de México, Síntesis para un curso de geografía, Mariano Azuela, el médico escritor, La piedra del sol, programa audiovisual, ¿Qué es la enfermería?, programa audiovisual, La enfermería, una ciencia de la salud, programa audiovisual. Sin mayor preámbulo, dejamos a los dos primeros conferencistas participantes, el doctor Silviano Hernández González y la doctora Cristina Ruiz Hernández. Lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Quiero agradecerles que estén aquí con nosotros celebrando al artista Alfredo Ramón Plasencia. Quiero agradecer a los organizadores de este evento que me hayan invitado a participar y quiero agradecer a todos Jalos por las galanterías que han tenido con nosotros. Voy a abordar a Alfredo R. Plasencia desde un punto de vista de mi perspectiva de aficionado a la psicología, que no soy psiquiatra, y quiero hurgar en su personalidad y naturalmente cómo esa personalidad se refleja en su obra. El arte es una de las manifestaciones a través de las cuales el hombre ha buscado encontrarse con el alma, con su alma, con el conocimiento y creando la filosofía. En sí mismo, el arte plantea la utilización de las formas estéticas como un vínculo y un vehículo para transmitir las ideas, y eso lo ha convertido al arte en uno de los medios de expresión más importantes y trascendentes. El legado del artista es su obra. La obra es la esencia del arte y el tesoro del artista, la potencialidad del alma, transformando lo etéreo e inmaterial en hecho material, traducido los sentimientos, las pasiones en imagen, en palabras, en voces, en sonidos. Así que tiene que apoyarse en la creatividad y el ingenio para traducir esos sentimientos al entendimiento propio en la idea calotécnica y al entendimiento de los demás, para lo cual busca un estado de conciencia, el artista, que lo eleve de la realidad y le permita transformar su entorno. El artista y su obra son resultado y a la vez consecuencia de experiencias vitales, y en congruencia con esa experiencia única y personal, en lugar de la comprensión de un hecho o un objeto aceptado convencionalmente, propone una nueva percepción, visión y comprensión de ese objeto o de ese hecho. Con su creatividad genera contenidos, ideas, cambios y sobre todo entrega su alma al arte que practica. El artista, para llegar a ser tal,
necesita ser disciplinado, dedicado y estudioso para generar una propuesta valiosa, sea cual sea su género, su estilo o su corriente artística. Solo por el estudio y la disciplina es posible dominar la forma y la expresión artística hasta integrarla a un estilo personal, hacerla suya y así acotar un espacio para la presencia de su concepción estética. Todo esto lo logró el padre Plasencia, a quien tirios y troyanos le reconocen su originalidad, la posesión de un estilo y una visión nueva en la poesía religiosa. El verdadero artista, entre ellos el padre Plasencia, es un revolucionario positivo, un visionario que desea transformar su entorno con sus actos creativos. Algunos, al procurar la independencia económica propia y la de sus compañeros, y para poseer entera libertad creativa, se convierten en luchadores por la libertad del artista, buscando su independencia de instituciones y mecenas que les señalen líneas de creación, para poder desarrollar cabalmente esa visión cariotécnica y percepción del universo y desarrollar su talento. Los artistas, los verdaderos artistas, navegan sus propios mares, trazan sus rutas de acuerdo a su personal rosa de los vientos y señalan sus objetivos, construyendo su propia y particular visión de la creación. Cada artista crea y maneja su universo, generando un lenguaje personal que aporta algo nuevo al arte universal y lo enriquece, haciendo que sea entendido y aceptado por todos. Cada grupo humano posee una historia particular sobre su desarrollo, acerca de sus orígenes, de lo que estima como sus valores, las creencias que profesa y sus tradiciones y costumbres conformadas por el entorno geográfico que le sirve de asiento. Todo eso constituye su cultura y conforma la personalidad del hombre, por su transmisión a través de su familia, la escuela, el entorno social. El reto que se le presenta al hombre es apreciar y amar su propia cultura, respetando la visión y valores de otros pueblos. El diálogo intercultural es posible por la existencia de valores universales, enraizados en la propia naturaleza, los que debemos identificar y ampliar para la comprensión del otro, del prójimo. El artista, al igual que todo hombre, es producto del entorno cultural, social, económico, de su familia, de su clase social, de su momento histórico, que le proporcionan la materia prima que es vista con ojos nuevos, con una novedosa perspectiva y así transformada por su talento, vocación y genio personal. El artista, todo artista, posee una forma propia de pensar, de hablar, de ver y vivir el mundo como consecuencia de una experiencia personal única, producto de sus predisposiciones e inclinaciones genéticas, de los estímulos externos que facilitaron, obstruyeron, bloquearon o impidieron esa expresión, producto de su sensibilidad y manifestación de su visión personal del mundo. Todos estos conceptos no son novedosos, fueron manifestados ya en forma sintética por Ortega y Gasset en su conocida sentencia: yo soy yo y mi consecuencia, y mi circunstancia. Alfredo R. Plasencia, el artista, el poeta, es resultado de su capital genético, de su educación familiar, de su entorno geográfico y cultural, político y religioso, de su educación, elementos todos alambicados por su vocación y estilo para producir una obra única, inseparable de la unicidad de su autor. Los pintores y las pinturas del Neolítico
manifiesta la percepción de un mundo mítico, impulsado y gobernado por incógnitas, caprichosas e incomprensibles fuerzas mágicas. El artista medieval se expresa con obras religiosas, así como el renacentista muestra los valores de su época, mientras que numerosas y dispersas corrientes actuales son fruto de la mercadotecnia global. En todos los periodos históricos y humanos, las necesidades cambian, las necesidades vitales humanas cambian, así como las estructuras sociales y culturales. Alfredo R. Plasencia es fruto de la genética, de la geografía y de la cultura alteña, y del periodo histórico que le tocó vivir, la Revolución Mexicana. Es un producto de ser y la manera de ser de los Altos de Jalisco, de lo que yo llamo la alteñeidad, cuyo centro original fue precisamente esta tierra de Jalostotitlán, en el periplo poblacional demográfico de Veracruz, México, León, Jalos, para de ese epicentro dispersarse especialmente por los Altos y secundariamente por Aguascalientes y Zacatecas. El artista se renueva de manera constante, continua, crea, confronta y perfecciona su estilo, estudiando sus variantes. Le disgustan el conformismo y la mediocridad, busca la trascendencia de la vida y otea el más allá. Su objetivo no es material, sino la verdad tangible que sobrepasa lo material y lo humano. El artista, todos los artistas, y Plasencia no es caso aparte, se plantea ideas nuevas, nuevos modos de expresión, materiales, temática y contenidos. Les disgustan que les asesoren y les digan qué hacer, porque su esencia es el cambio, la transformación del sentir y ver el mundo material e inmaterial. No permiten que le digan qué hacer o cómo hacer, porque por naturaleza el creador es revolucionario, descontento y puede ser irreverente, ya que su lucha es ser otro, ser diferente. A pesar de su naturaleza revolucionaria, el artista sigue una conducta basada en la ética y valores, con parámetros en los que su visión estética es congruente con su conducta, alterando el paradigma basado en la apariencia de las cosas. El artista, el gran artista, entre los cuales se encuentra Alfredo Ramón Plasencia, es un ser especial que se sustrae a los pensamientos y sentimientos del común de los mortales. Y la identidad, dije que íbamos a hablar de la identidad de Alfredo R. Plasencia. Identidad no es un término unívoco, pues su significado varía con los objetos a que se aplica. En su sentido general, identidad es identificar y señalar características que distinguen a esa persona o objeto de todos los demás, o determinar las características que permiten asegurar que es la misma persona o el mismo objeto en distintos tiempos. El ambiente social de su época se manifiesta en Alfredo Ramón Plasencia, en ese grupo de poetas hispanoamericanos al que identifica Enríquez Ureña y que Enríquez Ureña encuadra a Plasencia, ya que al igual que ellos se identifican, identidad, por el deseo de traducir las inquietudes, ideales y esperanzas de todos los pueblos hispanoamericanos en un bolivarismo cultural como identidad temática y un rasgo formal de pulido estilo preciosista aunado a un excelso lirismo en una inmersión abisal en misteriosas profundidades del binomio vida-muerte. Este hispanoamericanismo cultural lo percibe claramente Alfonso Gutiérrez Hermosillo cuando al describir el estilo literario de Plasencia. Es el punto de enlace
entre nuestro romanticismo lírico de quien hereda los temas y el temperamento con el modernismo americano cuyas libertades toma. También tiene una identidad familiar, Alfredo de Plasencia. La familia es fundamento de identidad, porque gracias a ellos, a la familia, de ellos todos hemos aprendido y adquirimos costumbres y la forma de ser. Cada familia convive con normas propias y un conjunto peculiar de actividades, comportamientos y actitudes que conforman esa identidad familiar propia. El 15 de septiembre de 1875, como ya nos dijo nuestro querido consocio, el contador público Trinidad Padilla, de manera muy exhaustiva, nació el primogénito del matrimonio de Ramón Plasencia Flores y Encarnación Jáuregui García, Alfredo Plasencia Jáuregui. Sus hermanos menores fueron Cristina e Higinio. Su padre, quien había ejercido el oficio de sastre, murió el día 7 de agosto de 1896, cuando Alfredo tenía 20 años. Su madre, doña Encarnación Jáuregui, falleció en 1910 en San Isidro, Mazatepec, Jalisco. Su hermana Cristina, quien profesaba como monja con el nombre de Sor Eulalia, murió el 10 de abril de 1918, y su hermano Higinio, capitán carrancista, como ya nos han contado, cayó en la batalla de Jerez en Zacatecas apenas 4 días después, el 14 de abril de 1918. De tal manera que cuando Alfredo R. Plasencia fue destinado a Tonalá, Jalisco, en mayo de 1918, ya no tenía familia cercana. Padres y hermanos habían muerto y fue solo en este mundo, soledad de Dios y de él. Los seres humanos somos hechos para vivir en un mundo de relaciones, amigos, vecinos, compañeros. A pesar de la variedad de alternativas de relaciones, la intensidad y primordialidad de la jerarquía de valor priman en las relaciones familiares, especialmente de la familia primaria. Cuando estas relaciones faltan, sobreviene un sentimiento de aislamiento, de vacío, acompañado de una profunda tristeza por no sentirse amadas o necesitadas por alguien. Ese sentimiento no es otro que la soledad, mezcla de ansiedad y depresión. Soledad que sobreviene casi siempre después de una pérdida familiar, por lo cual es indudable por su pérdida familiar completa en un muy corto lapso de tiempo debió afectar profundamente el carácter sensible de Alfredo Ramón Plasencia y le imprimió un sentimiento que modificó su genio, cuyo fruto es su libro El paso del dolor de 1924. En ese libro se encuentra la manifestación de su dolor ante la familia perdida, sus dolores cardinales: padre, madre, hermana y hermano. Su padre Ramón: Padre, aguárdame, mira cómo tiemblo y en su dolor me deshago. Tu sombra, mientras yo corro en la tierra, sobre la eternidad sigue volando. Su madre Encarnación: no goces tú con mi dolor, bendíceme, acaríciame, háblame. Imagen cariñosa que no olvido jamás, sombra impalpable. Su hermana Cristina: lloró la última lágrima Cristina. Oh, qué pena, esta pena que casi apaga la última luz que en mi desierto ardía. Su hermano Higinio: mi hermano Higinio era el hermano pequeño, sin deudos y sin luces, en mi dolor lo veo. Otro origen y fuente de su dolor fue no solo la pérdida de su familia, sino asobronada o aunada la pérdida de las cosas y sitios que le dieron asilo y seguridad, y sitios que amó. Uno fue Temacapulín, coloquialmente apocopado Temaca, pueblo al que arribó en julio de 1910 y en donde por 2 años ejerció su sacerdocio.
Adiós de Maca. ¿Quién cuidará tu Cristo? ¿Quién prenderá tu lámpara? Tu lámpara y tu Cristo que alumbraron sobre la noche inmensa de mi alma. Hay que decirle adiós desde la cumbre de mi inmenso dolor. Adiós de Maca. El dolor poético de Plasencia no siempre es negativo. En ocasiones presenta una faceta catártica y purificadora. Siéntome cansadísimo, estoy como abrumado por los muchos reveses que la vida me ha dado. El dolor de suyo busca empañar los ojos, ha limpiado los míos. En otro aspecto, su dolor es dolor de contrición y propósito de enmienda. Soy Tomás, necesito registrar tu costado. Soy Simón Pedro y debo desbaratarme en lloro. Dimas soy, y es mi ansia por ir crucificado. Soy Zaqueo, que anda todo desazonado, viendo por si pasares donde habrá un sicomoro. Tocad, que si tocares se os abrirá, dijiste. Por eso llego y toco, y tus misericordias singulares invoco. Señor, cúmpleme ahora lo que me prometiste. Alza bien las compuertas, Señor, lo necesito. Deben estar abiertas las compuertas del llanto que purgará el delito. Abre bien las compuertas. Todos tenemos también en nuestra personalidad una parte que ha sido formada por la identidad regional, la zona geográfica donde vivimos. La identidad regional es esa imagen que los individuos y los grupos de una región forman en sus interrelaciones con otras regiones. Puede ser más o menos compleja y basarse en un patrimonio cultural, en el entorno geográfico, en la historia, en un proyecto de futuro, un interés económico específico o una combinación de todos esos factores. La identidad regional es de dos tipos: la dada por el entorno geográfico y la del entorno cultural. Los Altos de Jalisco, no les voy a descubrir el hilo negro, es una gran meseta de tierra roja ondulada que se eleva en un promedio más o menos de 2.000 metros sobre el nivel del mar, que da un colorido único y especial al azul del cielo de los Altos. Toda la gente que viene por primera vez a los Altos se asombra del especial colorido del cielo que esta altura de esta meseta presta al cielo. Eso nos forma, nos forja, nos da un carácter especial. Así lo sentimos. Es un paisaje que yo pienso que es grabado por Dios al buril en blanco y negro, al agua fuerte, violento, sembrado al voleo por Dios de mezquites, huizaches y carambullos. Su principal río es el Río Verde, originado del Aguascalientes, y en esa cuenca se albergan los Altos de Jalisco, continuación al occidente de las tierras altas del norte del Bajío, de las que se diferencian solamente por ser más áridas, más secas. La región es un complejo de elevadas mesetas y planicies situadas entre las sierras de Arandas y Tepatitlán, las de Comanja y el Laurel. Esta última de Laurel ya en el estado de Zacatecas. Los pueblos representativos los puse en orden alfabético para que no se sientan: Arandas, Atotonilco, Encarnación de Díaz, Calostotlán y La Trasquila, ahora San Ignacio Cerro Gordo, Lagos de Moreno, Ojuelos, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel del Alto, Teocaltiche y naturalmente Tepatitlán. En la etapa virreinal se vivió aquí plácidamente una zona pacífica, yo creo que precisamente por incomunicada. Los habitantes primeros de la zona fueron chichimecos seminómadas, sin asentamientos fijos, donde con posterioridad se asentaron labriegos y artesanos de origen español, navarros, asturianos, gallegos y andaluces,
provenientes de la segunda colonización española, embarcados en Cádiz, integrando sus descendientes uno de los centros demográficos más vigorosos, física y moralmente mejor dotados de la República. El clima frío y el ambiente, el aire puro, inducen a la reflexión metafísica y al permanente estado de introspección, mientras que la sobriedad ambiente impone una visión panorámica, dilatada y sintética que inclina a sentirse solidarios, partes integrantes de un universo trascendente. En esta región, la población conserva las características fenotípicas de sus ancestros españoles: piel blanca, cabellos rubios, ojos claros, y en lo temperamental, el carácter autosuficiente y bravío de sus hombres y la proverbial belleza y feminidad de sus mujeres. El aspecto geográfico es significado por Plasencia en la frecuente mención de lugares donde vivió: Amatitán, Temaca, Bolaños, Tonalá, Tequila y los barrios del Santuario y San Diego. Mira al norte, y hemos visto que la bendita imagen se destaca. Si al norte de la peña está Temaca, ¿qué le mira a Temaca tanto el Cristo? Como temática fundamental aparece la noche asociada al dolor, tema que aparece reiteradamente en la obra de Plasencia. A veces está como símbolo o metáfora. Toda una inmensa noche de pesar se despeña sobre lo latinero cuando el desastre advierte. La noche del dolor es grave y densa. En otras ocasiones, la presencia de la noche oscura es ominosa, asociada con la infelicidad. ¿Por qué serán tan siniestras las noches del corazón? Una vez más, en la penosa marcha que emprendí por los senos del dolor, se me acabó de súbito el camino, se me ha escondido el sol. Dad la mano a este pobre que se pierde sin un rayo de sol. Esos son los Altos de Jalisco, una red de poblaciones, paisajes, culturas, artesanías y gastronomía que conforman en conjunto una región con una identidad especial y única que seguramente dejó una impronta en el carácter, en los sentimientos de Alfredo R. Plasencia. Así como decíamos de un entorno geográfico, hay un entorno cultural. El poeta Alfredo R. Plasencia es un enamorado de su región, de su gente, de su historia, de los valores y congruencia de vida por hombres de temple, aguerridos en la consecución de sus ideales. En las familias existe una armonía de la estructura jerárquica: padre, madre e hijos, que velan por el honor y la honra de la familia como grupo y de sus integrantes. La sobriedad de la tierra y su áspero clima, no feraz, alejan al campesino alteño del ocio, de la pereza y del devaneo, obligándolo a la sobriedad, al ahorro y la prevención. Son las tierras flacas del campesino que alejan al alteño de la ensoñación a la que acercan las tierras pródigas. El bloque geográfico que permite mantener una fluida comunicación interna, por otra parte, dificultaba la comunicación exterior, contribuyó a formar un espíritu colectivo, sensible a los mismos motivos y congruente con sus reacciones y respuestas, carácter recio e inconfundible, identificatorio, identidad del alteño, carácter formado en la tradición familiar y colectiva, produciendo un hombre trabajador, serio, sabio, práctico, sobrio y honrado, devoto, porque sabe que todo se lo debe a Dios, e independiente, porque no ha recibido nada de nadie, porque no debe nada al gobierno, a ningún gobierno. El desarrollo físico, el desarrollo psíquico se basa en la educación y enseñanza de los adultos, quienes organizan la vida del niño, le crean condiciones para su desarrollo y le transmiten la experiencia social. Al nacer,
el niño se integra como miembro de la sociedad, ya que los humanos somos por naturaleza seres sociales y elegimos vivir con los de nuestra especie. Nos preparamos desde la infancia para la vida en grupo. Este proceso afecta el desarrollo moral y ético del niño, además de su voluntad, por lo cual el niño se da cuenta de los fines, se plantea y aprende a actuar de acuerdo con ellos. Culturalmente, desde un punto de vista, la identidad del padre Plasencia fue producto de la sociedad jalostotitlense de entonces, así como su identidad intelectual fue producto de su educación en el Seminario Conciliar de Guadalajara. La adolescencia lleva al niño a una etapa compleja, ya que se encuentra al nivel de los adultos en cuanto a habilidades, conocimientos y fuerza física, y sin embargo no posee independencia completa. Se encuentra en esa etapa en busca de su identidad. Al llegar al final de los años de colegio, la presión social se hace más fuerte. En ese entonces debe escoger su carrera, desempeño profesional para la vida, lo que le lleva a un cambio de actitud hacia la sociedad y de la sociedad hacia él. Al adquirir derechos y asumir responsabilidades en sus obligaciones, significa una influencia directa en su conducta y el lugar que ocupa en la sociedad. Ese nivel estará determinado por el nivel de desarrollo que haya alcanzado, por la asimilación de la experiencia social y desarrollo de sus capacidades. Así, Alfredo R. Plasencia optó por asumir la identidad investida por las reglas, costumbres y modelos del Estado eclesiástico, con el fin de perpetuar su propia existencia y su continuo desarrollo. La educación formal que se impone en las instituciones también conforma y transforma al individuo. Es ahí donde la persona pone en ejercicio prácticas sociales de su familia, se da parte de su socialización, pero las bases deben estar sentadas en la familia. Hay que hacer notar que los roles sociales se adquieren y se designan, algunos por convicción y otros por necesidad y obligación. A los 12 años de edad dejó Jalostotitlán para ingresar al Seminario Conciliar de Guadalajara en octubre de 1887. En el poema titulado A las puertas de Antonio escribió: Al cumplir los 12 años de edad era preciso dejar para ser hombre mi natal paraíso, y allá quedó la madre por el ausente oráculo, y los hijos creciendo en fraterna armonía, y el padre como abeja sin cesar trabajando. Mientras yo, con el alma temblorosa del frío, di la espalda a mis lares, crucé el huyente río, subí al cerro que llaman aquí de la Cantera, y parado a la posta en su más alta cumbre, con los ojos bañados y con la faz austera, dije adiós a mi pueblo, y adiós a mi techumbre, a mis padres y a todos, por si ya no volviera. En septiembre de 1899 recibió el orden sacerdotal. Después pasó su vida como ficha de tablero de ajedrez, saltando las casillas de Nochistlán, San Pedro Aculco en Zacatecas, y luego en Bolaño, San Gaspar, Guadalajara, Matitano, Cotlán, Temaca, Portezuelo, Camaya, El Salto, Acatic, Tonalá, Toyac, San Juan de los Lagos, Valle de Guadalupe, en un rosario y letanía de destinos. El año de 1923 fue destinado a Los Ángeles al servicio de inmigrantes mexicanos, y en 1929, huyendo de la persecución religiosa, estuvo en El Salvador. He salido a la postre muy mal literario. Culpa fue de mi casa, que no tuvo costumbre ni de quemar incienso, ni de avivar la lumbre, ni de andar de rodillas más de lo necesario. Sus experiencias, su sensibilidad y su entorno produjeron que Alfredo Plasencia existiera dividido y compartido entre dos reinos confundidos, sin límites precisos, el material y el espiritual. Reflexivo y enseñador, vive otro tiempo en dos planos, a veces independientes,
y en ocasiones fusionados. Tiempo-espacio suspendidos, inmóvil, eterno y dinámico, flexible y temporal, en un yin-yang de eternidad y temporalidad que acentúa su soledad con su cauda de tristeza. Su búsqueda de refugio y alivio catártico, así como su sensibilidad, lo condujeron a la poesía, donde aliviaba su dolor profundo, confesándolo y compartiéndolo, haciendo surgir su genio creador. El encuentro, desencuentro con Dios y la búsqueda del misterio terminó por envolverlo en una dialéctica lucha interna que impregna su poesía y lo conduce a la intimidad de Dios, al diálogo cara a cara con Él, en malabares de ocultamiento y develación del misterio. Aquí sí que no puedo nada si no es temblándome la mano. Tu nombre es inefable y soberano. Tu nombre causa devoción y miedo. Y no puedo. ¿Cómo voy a poder? Soy un gusano. Déjame antes llorar, eso es muy mío. Deja que piense en ti y en ti me abrace. Aguarda a que me pase esta ola de frío y luego escribiré, si es que ya puedo, tu libro que me causa miedo. Para el Padre Plasencia, Dios es un ser cercano, familiar, omnipresente en Él y en su obra. Es el Dios del cerca y del junto. Es un Dios cuya acción se manifiesta en todo lo que sucede en su persona y en su mundo. Es el Dios de ciego Dios. Así te ves mejor crucificado. Bien quisieras ir, pero no puedes. Quien acertó a ponerte en ese estado no hizo cosa mejor que así te quedes. Dices que quien tal hizo estaba ciego, no lo digas, eso es un desatino. ¿Cómo es que dio con el camino luego, si los ciegos no dan con el camino? Conven mejor en que ni ciego era, ni fue la causa de tu afrenta suya. Qué maldad, ni qué error, ni qué ceguera, tu amor lo quiso y la ceguera es tuya. Cuánto tiempo hace ya, ciego morado, que me llamas y corro y nunca llego. Si es tan solo el amor quien te ha cegado, ciégueme a mí también, quiero estar ciego. Su obra es un diálogo de Dios con Dios a través del hombre, sentimientos del sacerdote, del hombre, del artista. Alfredo R. Plasencia se erige como poeta en intermediario de Dios. El amor puede tanto que a un tiempo lava y cura y deifica. Plasencia se duele de sus pecados y se duele hasta las lágrimas, llevadas al extremo del llanto. Así es que si la muerte me convida, bien hará en no tardar. Más me conviene la casa nueva que la casa ida. También tiene una identidad nacional. Es la basada en la idea y concepto de nación, constituida de la misma manera que la regional. Esa la identidad nacional se manifiesta en su tercer libro, del cuartel y del claustro. Trabajo dedicado a sus hermanos muertos, el soldado Higinio y Cristina Soriolania. Y especialmente en Oración a la Patria, una de sus obras publicadas en forma póstuma. Así evoca el padre Plasencia la muerte de su hermano Higinio, caído en el combate de Jerez en Zacatecas. Fue en la calle de Moya, allí te vieron, y en el propio lugar que resguardabas, donde al sentirse con el cráneo roto, corrió a envolverte en su piedad la patria. En su retiro final en San Pedro Tlaquepaque, como ya nos han narrado, algunos escritores, poetas e intelectuales lo visitaban, destacándose don Agustín Yáñez y Alfonso Gutiérrez Hermosillo, quien escribiera la antología poética de la obra de Plasencia. Gutiérrez Hermosillo describe el estado final del poeta y su entorno. Su casa en San Pedro Tlaquepaque, a medio construir, sobrepasaba sus necesidades de espacio. No quiso hablar de literatura
como si no le importara, con un amable desdén que González Hermosillo interpretó como dolor profundo. Lo describe un viejecito delgado y rojo, de bajo cuerpo, extremadamente limpio, cubierto con hojaldra de pintor, que al hablar acentuaba sus palabras con brioso ademán de revelación y de asombro, porque parecía deslumbrado a cada frase, a cada recuerdo. Me he aferrado al gran sueño de morirme por lo que Dios ha visto que me pasa. Desde el 4 de enero no es mi casa esta en que estoy, por eso quiero irme. Desde cuando despierto hasta el dormirme, afónico dolor viene y me abraza, sin que logre mi fe débil y escasa en sus brazos angustos desasirme. Mi alma es un alma en pena. ¿Qué paz tiene desde la noche aquella maldecida? Que nada ha hallado en mí que me envenene. Así es que si la muerte me convida, bien hará en no tardar, más me conviene la casa nueva que la casa ida. Así describe don Agustín Yáñez y califica al padre Plasencia. Como uno de los poetas más mexicanos, sin literatura de feria, ni gritos de guerra civil, hasta los cantos al hermano muerto en un combate de Jerez son secos, sin estridencia, con el lloro callado de una mujer mexicana, tipo de nuestro dolor. Como poeta religioso, Alfredo Plasencia rompe la tradición de ese género literario con una poesía de relación coloquial, de amistad personal, de amigo a amigo, tan íntimo que a veces produce un sobresalto. Así te ves mejor crucificado. Bien quisieras herir, pero no puedes. Quien acertó a ponerte en ese estado no hizo cosa mejor que así te quedes. Su poesía es una conversación coloquial y familiar con Dios, a quien le comunica sus dolores y desesperación, lo que le diferencia de los poetas místicos que en el mundo ha sido. Él habla de hombre a hombre, de hombre a Dios. Ponte a buscar los muros a ver qué queda. Un terrón cuando menos deberá haber quedado sobre la tierra. Besa el terrón hallado, tu boca besa cuando el terrón besares, tus pisadas paternas, todas ellas piadosas, todas buenas. Carga con tu desierto, grita a la parentela, ponte a buscar los muros, a ver qué queda. Alfredo de Plasencia es un poeta de originalidad original. Su obra es valiosa e inapreciable, distinta por su llaneza y sencillez, presentando la sublime relación hombre-Dios al alcance y comprensión de todos, con sentimientos que despiertan de lo conocido un mundo nuevo, como agua que se bebe directa de una fuente que emana de la roca. Su obra se encuentra en 3 libros iniciales: El libro de Dios, El paso del dolor y del cuartel del descalzo, y otros libros publicados en forma póstuma: El vino de las cumbres, La franca inmensidad, El padre Luis, Tumbas y estrellas y La oración de la patria, y recopilaciones a la fecha no publicadas en forma de libro: Varones claros y Bienaventuranzas. Muchas gracias por la atención que nos han presentado. Vamos a agradecer la presencia del licenciado, el señor presidente municipal de este ayuntamiento, quien ahora se retira, y le agradecemos muy cumplidamente su presencia. Damos la bienvenida al señor síndico del Ayuntamiento Institucional, Diego Sopilán, quien se integra a esta presencia. Agradecemos muy cumplidamente la intervención del doctor Silviano Hernández González y de la doctora Cristina Ruiz de Hernández. Ahora vamos a presentar una síntesis curricular de maestro Samuel Gómez Luna Cortés. Él es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, asociado
asociado al capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco del año 2005 al 2012, coordinador de dicho capítulo en el periodo 2008-2012 y actualmente socio nominal de esta institución. Es miembro del número del Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello, de la Academia de Estudios Salteños, de la Asociación Mexicana de Fomento al Arte Religioso y de la Tertulia Literaria Mariano Azuelo. Jefe del Departamento de Estudios Históricos de la Secretaría de Cultura del Honorable Ayuntamiento de Guadalajara, 2010-2012. Es actualmente director de Publicación e Investigaciones Estéticas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado a partir de marzo de este año. Es colaborador en el programa de radio y TV C7 a las 9 con usted, donde participa con temas relativos a la historia y literatura de Jalisco. Colaborador en el noticiero de Alfonso Javier Márquez con la cápsula cultural Cóctel de Julio. Colaborador en los programas de televisión Buen Día y Caduco en 8 TV. Colaborador en los programas radiofónicos Para Servir a Usted, Vamos a Platicar, Damas en Casa, Noticiero Despertador Nacional, Notisistema Informa y conductor del programa sabatino Miradas en la Década. El Premio Estatal de la Juventud 2010 en el ámbito humanístico, entregado por el Gobierno del Estado en septiembre de 2011. Es conferencista de diversos temas como literatos alteños, apuntes sobre Victoriano Serrano Álvarez, la muerte del licenciado González Gallo, Entre el dolor y el olvido, la obra de Alfredo R. Plasencia, Agustín Yáñez, retratista de realidades, el licenciado Benito Juárez en Guadalajara, Hilarión Romero Gil, El despertador de la conciencia, Charlie, El maestro del silencio, El Quijote, Una mirada de 400 años, Jalisco, la insurgencia, Mafalda, personaje del siglo XX y XXI, El origen de la fiesta de los muertos y De qué nos sirvió la revolución, entre otros. Es autor del libro Luces de Libertad, investigación realizada sobre el despertador americano, el primer periódico independiente de la América a 200 años del inicio de la insurgencia en México. Cuenta con diversas investigaciones y publicaciones en diversos medios impresos nacionales y extranjeros, destacando las investigaciones que ha realizado en torno a la vida y obra del poeta Alfredo R. Plasencia. Algún día poder hablar en Jalostotitlán sobre la figura del bardo don Alfredo R. Plasencia. Y mi más sincero agradecimiento para el señor presidente municipal, su cuerpo edilicio y a todos ustedes, la Casa de la Cultura, porque ustedes han hecho posible este encuentro. A nombre de la secretaria de Cultura, la doctora Miriam Bache Plañol, agradecerles esto y sepan no solamente su apoyo, sino su constante preocupación por mantener viva la memoria de estos personajes que nos han dado a usted. Algo curioso me ocurrió esta mañana, y al estar frente a ustedes lo comprendí. No sé por qué pensé en Pitágoras y la ubicuidad. Hoy me encuentro delante de ustedes en Jalostotitlán, pero de igual manera estoy en la calle General Arteaga en Guadalajara y es el año de 1930. Y en este mismo instante me encuentro en San Pedro Tlaquepaque en 1994. Pues bien, estoy ante ustedes en este primer coloquio Plasencia. Estoy en 1930 en General Arteaga, donde estoy viendo las últimas horas del poeta que está a punto de responder sus grandes inquietudes con la vida y sobre todo con el Dios vivo. Y asimismo, me encuentro en San Pedro Tlaquepaque en 1994, escuchando la vida y obra hasta ese tiempo velada, y orgullosamente lo digo, a mí confiado por mi abuelo, sobre la vida de don Alfredo R. Plasencia. La primera cuestión que llama la atención es hablar sobre este personaje. Don Alfredo R. Plasencia, como ya lo saben ustedes, nace aquí en Jalostotitlán y a la temprana edad de 12 años tiene que irse para Guadalajara. Hay que decirlo de una buena vez, el padre Alfredo R. Plasencia no tenía mucha vocación para ser sacerdote. Sin embargo, cosa común para la época, tenía que cumplir no solamente con los lineamientos que mandaba, sino sobre todo tenía que ver la forma para ingresar al maravilloso mundo del conocimiento.
Y ustedes saben que en esa época el único sitio en el cual se podía recibir la educación, esa gloriosa educación, era por parte del seminario. Muy bien, la familia materna del padre Plasencia conforma lo que yo digo. Lo conforma en el sentido que estaba no solamente el padre, que además de ser sastre, tenía una pequeña tienda en la cual podía de alguna forma ayudar para sostener mejor a su familia, y la ayuda de Bartolo, buen Bartolo a coser, no deje solo al maestro del taller. En esta casa que vivían tenía una sola pieza, que servía de cocina, dormitorio y taller. Pero como ustedes saben que donde la pobreza abunda, casi siempre la fe tiende a imponerse con solidez de muro. Y en esta casa se encontraban los dos pequeños hijos, aparte del primogénito don Alfredo. Cristina, que en el mundo religioso llevará el nombre de Sor Eulalia, y de Higinio, el más pequeño, el Benjamín de mi madre, como lo mencionaba don Alfredo, que se dedicó a la vida militar. En esta familia nos damos cuenta cómo estaba constituido el círculo social: un sacerdote, una religiosa y un soldado. Pues bien, para dar un salto en el tiempo, nos hablaremos en esta ocasión sobre la formación del padre Plasencia como seminarista. Sabemos, gracias a los estudios también de otro ilustre coterráneo de ustedes, y cierta forma mío, el padre Chayo, que la formación intelectual que tuvo el padre Plasencia no solamente fue sólida, sino que además vemos en sus calificaciones que todas las ciencias que tenían que ver con el espíritu intelectual estaban muy por encima de lo que se esperaba. Sin embargo, las otras ciencias, las ciencias quizás del espíritu, no llenaban tanto su voluntad. Hay que entenderlo también. Cuando se tiene hambre, difícilmente se puede poner atención. Para ayudar a la familia, se puso no solamente a vender los periódicos, siendo la Linterna de Diógenes su periódico favorito y el más popular, sino que trabajaba en la imprenta, donde era el responsable de rotular cada periódico. Estando en esa circunstancia, la familia no solamente estaba separada, sino que el padre Plasencia tendrá que vivir en una vecindad, donde por cierto después le dedicará un hermoso soneto a Lupe, mi casera, una mujer que no solamente le brindó la protección de una familia, sino sobre todo que se encargó en Guadalajara de que no padeciera tanta miseria. La familia del bardo se traslada a Guadalajara, y es en Guadalajara donde va a morir don Ramón, enfermo por cierto de tuberculosis, enfermedad que adquirió por su constante trajinar con los menos favorecidos. Casi al momento de su muerte, en los últimos estertores, le dijo don Ramón a su hijo: aquí antes de que me muera, júrame que serás sacerdote. El sastre, con ganas de morirse, y el hijo con ganas de prometerlo todo, acepta tamaño encargo. Gracias a los registros que se guardan en el seminario, sabemos por obra de sus coadjutores y los maestros formadores que el padre Plasencia tenía muchas dudas siendo seminarista, puesto que no lo veían que tuviera ese convencimiento pleno para dedicar su vida al servicio del altar. Crímenes son del tiempo y no de España. El padre Plasencia se ordenará sacerdote. Su formación intelectual no solamente fue rica en humanidades, fue un traductor del latín y del griego, y sobre todo uno de los grandes conocedores de todo lo que aquello que podemos llamar el misterio de la literatura. Pero tuvo una circunstancia muy peculiar: su amor constante por la música. Creo que es por ustedes conocido aquel bellísimo poema En qué paró el soprano. El padre Plasencia tocaba el saxofón soprano, asimismo tocaba el piano, y era un hombre que le gustaba constantemente la música. Una de sus canciones predilectas mientras caminaba era Un viejo amor. Pues bien, con el paso del tiempo, el padre Plasencia tiene la necesidad de vender su saxofón, separarse de su gran amigo. Y recuerden ustedes que estando en Amatitán va a lograr conformar una pequeña orquesta de músicos, donde nos dijo el maestro Ernesto Flores que va a llegar un día el Centauro del Norte. Y al momento que pedía música, se dio cuenta que el padre Plasencia, entonces vestido de civil, era el que dirigía este pequeño grupo. Y de acuerdo a la investigación del maestro Flores, al terminar la serenata, le dijo a Alfredo:
Se me hace que me lo llevo conmigo en este movimiento. Y don Alfredo, como buen alteño, se fajó los pantalones. Pues fíjese que no me voy. Pancho Villa sacó la pistola y le dijo: ¿no sabe con quién está hablando? Sí, con un hombre igual que yo. Pues usted me acompaña. Pues no lo acompaño. Y no lo acompaño por la sencilla razón que soy el sacerdote y tengo que cuidar a mis pastores. Imagínense ustedes lo que implicaba en esa circunstancia social ser tan bragado como él. Pues bien, cuando tiene necesidad de vender el saxofón soprano, lo vende a José Cortés, músicos tonaltecas. José Cortés tenía varios hermanos, de los cuales habló de uno, Gorgonio Cortés, popularmente conocido en el mundo de la música culta como Gori Cortés, el compositor de Rondinela. Fue el padre Plasencia el que a la familia Cortés Carrasco les enseñó los primeros acordes musicales. Gracias a la información que les dio el padre Plasencia y la ejecución de los instrumentos, Gori Cortés logró componer esa bellísima rondinela. Por cierto, también son mis tíos. Estando en esa circunstancia social, el padre Plasencia tenía que utilizar de alguna manera esa sensibilidad extrema. Era un hombre pensativo, pero sobre todo humano, poderosamente humano. Amante de los perros como pocos. Tiene dedicados una colección de versos a sus perros, que no por nada, pero creo que es de lo más bello que se puede encontrar. Su amor a los perros llegaba a tal grado que cuando un perro moría, ese día se apagaba el fuego, no se prendían las luces, y él mismo llevaba a sepultar al perro a la sombra de la raya. Ese día todo el mundo guardaba luto, porque los perros, parafraseando a San Francisco, tienden a ser los hermanos Canes. La pobreza en la cual vivía era por todos conocida. En una ocasión tuvo que viajar a Chilapa, Guerrero, y al darse cuenta en el seminario, en el convento donde se encontraba su hermana, su Eulalia, se da cuenta que la Madre Superiora está enferma, gravemente enferma del corazón, y al ver la pobreza con la cual vivían, les dejó los derechos de su primer libro. Madre, véndalo como mejor les plazca, y el dinero que les den por ello, aplíquenlo en la curación de la Madre Superiora. Poco le duró el gusto. Al mes recibió la fatídica noticia: la Madre Superiora ha muerto, lo cual debe llenarle de alegría, porque dejó de existir el dolor para gozar de la fama con el Creador. A ese punto llegaba su generosidad. Fue un amigo de la juventud, tan es así que los entonces jóvenes intelectuales casi desconocidos lo pedían e iban por él para que no solamente predicara, sino que lo acompañaran a las tertulias literarias. Del padre Plasencia sí podemos decir que fue amigo de la juventud y que la defendió. Como prueba, conservó un autógrafo del padre Plasencia que dice al calce: para mi clásico amigo don Agustín Yáñez, de quien muchos esperan en las letras nacionales. 5 de mayo de 1925. Don Agustín Yáñez tenía 21 años y el padre Plasencia le quedaban 4 años de vida. Eso demuestra no solamente su ojo de visionario, puesto que vio en la obra del entonces desconocido Agustín Yáñez que sería hoy por hoy uno de los simientes de la literatura jalisciense y sobre todo nacional. Creo que nos hace falta estudiar un poco su figura como teólogo. Solo un teólogo comprometido y que sabía cómo era Dios le podía hablar de tú a tú. José Emilio Pacheco dijo que el padre Plasencia no solamente era el San Juan de la Cruz mexicano, sino que era el poeta religioso más importante de América. Porque Plasencia ve a Cristo al amigo, ve al Cristo crucificado y se ve a sí mismo como un Plasencia sufrido. Nos hace falta entenderlo como teólogo. Hablaba con la seguridad con la que se le habla al amigo, porque para Dios todo es posible. Pues bien, constantemente el padre Plasencia compartía sus pobrezas, y tan fue así que cada vez que tenía en la mesa la oportunidad de compartirla, tenía que salir a la calle, y cualquier persona que pasara
primordialmente indigentes o indígenas alfareros, los invitaba a la casa. Por lo que somos pobres, muy pobres, siempre hay un poco que se puede compartir con el necesitado. Creo que eso habla mucho de su humanismo y su sensibilidad. Como ya se han hablado de las poesías, creo yo, más significativas, en este caso, si me lo permiten, quisiera declamarles dos. La primera, un bravío. No olvidéis que sois gentes mal pagadas y viles, las que me habéis perdido. Como de mi valía no llegaré a olvidarme, caído en agonía. ¿Aquiles pudo acaso olvidar que era Aquiles? Numerad vuestras víctimas si lo queréis por miles. Siempre será inconfusa verdad que gustó de perderme solo la tiranía, patrimonio y convivio de los que sois serviles. No me tengáis ni un ápice de piedad. Si puede, que ruede el que de suyo está también caído, y de nuevo enderezadlo y conseguir que ruede. De estirpe que sonríe en la hoguera, rendido, pienso, que aunque la palma en el combate os quede, la secará mi justa maldición de vencido. El padre Plasencia no reniega de su origen alteño y lo utiliza como una forma de rebelión constante. Y el segundo poema es casi desconocido para muchos, El mal negrero. Me le he escapado al negrero porque me quiere pegar. Junípero abre la puerta, ábrela de par en par. Este mal negrero es malo con el débil. Tú dirás, si de regar la caña acabo y no más por ser esclavo quiere que la riegue más. Pan me diera, si me diera como se le manda el pan, ni jamás me le saliera, ni nunca a otra casa fuera, donde sé que sí lo dan. Que me queje, considero que mi queja es de equidad, mas ¿con quién? Si este mal negrero, como todo hombre de fuero, vive sin autoridad. Junípero abre las puertas, ábrelas de par en par. Quiero que el negrero advierta que la caña está desierta, porque no me sé dejar. Su espíritu rebelde y su amor constante se pueden resumir en este verso que escribió el otro poeta de la canción, Agustín Lara. Mi rival es mi propio corazón por traicionero. Pues bien, antes de agradecerles esto, quiero decirles solamente que la gloria es para Dios, el orgullo es para el barro y el compromiso es para nosotros. Es el poeta de Jalostotitlán. Es el poeta religioso y místico más importante de habla hispana en América. Pero sobre todo fue humano, demasiado humano. Y le recuerdo solamente esta frase: uno es también lo que admira. Muchas gracias. Agradecemos muy cumplidamente esta magnífica intervención del licenciado Samuel Luna Cortés. Ahora solicitamos al licenciado Óscar Ramírez Lomelí, síndico del Ayuntamiento de Jalostotitlán, haga la entrega de los reconocimientos que se otorgan a los conferencistas de esta tarde. Muy buenas noches. Esta es la entrega de reconocimientos del Ayuntamiento de Cotlán a través de la Secretaría y Dirección de Cultura. Otorga el presente reconocimiento al señor Silvano Hernández González. Silviano, perdón. Reconocimiento también a Cristina Ruiz de Hernández. Reconocimiento también a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil.
Bueno, creo que esto fue enriquecedor para todos, pero yo quiero destacar que una de las frases más tiernas del poeta se las dedica a Janostotitlán. Él compara a su pueblo con su paraíso. Yo creo que los que salimos niños de nuestro lugar recordamos como un ambiente insuperable los primeros años de nuestra niñez. Y en la poesía que escuchamos, efectivamente se despide de sus hermanos y de mi paraíso. Creo que con esto agotamos las intervenciones, pero antes la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística hace un regalo al señor presidente municipal, en representación aquí del señor síndico, que es una colección de libros escritos casi todos, no de hecho todos, por miembros de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Y nada más como un comentario: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística es una institución cultural que tiene vida desde 1833. Ha sido una institución que ha apoyado a todos los gobiernos sin que ninguno de sus miembros reciba contribuciones económicas. El trazo, por ejemplo, de los ferrocarriles nacionales en la época de Porfirio Díaz fue hecha por ingenieros de la Benemérita Sociedad. El trazo de aquel gran invento que ahorita ya pasó a la historia, que eran los telégrafos nacionales, también hecha por la Benemérita Sociedad. El día que vayan a Guadalajara, en la rotonda de los hombres ilustres, hay muchísimos miembros prominentes enterrados ahí, y de las 18 estatuas, menos 2 que yo no las cuento, ya un día sabrán por qué, 14 son miembros de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Somos una serie de gente que queremos enriquecer, transmitiendo cultura. Estamos ahorita empeñados en rescatar muchísimas cosas, como este valor tan importante de don Alfredo Plasencia. A mí siempre me impresionó su poesía. La conocí hace muchos años, pero es escasa. Difícilmente alguien tiene las obras. Una impresión que se hizo en España de sus obras fue prácticamente prohibida su distribución. Pero como decía don Samuel Gómez Luna Cortés, los problemas son del tiempo y no de España. Que quiero agradecer las atenciones de que fuimos objeto por parte de este honorable ayuntamiento y de mucha gente de Janostotitlán, que nos ha tratado de una manera cordial, con el corazón y calurosa. Muchísimas gracias. Y siendo las 7 de la noche con 37 minutos, damos por clausurados estos trabajos del coloquio sobre Alfredo Plasencia en esta ciudad de Janostotitlán. Muchísimas gracias y muy buenas noches.